está muriendo en la ciudad y hay algo que no puedo evitar, llegarme con mi gente a disfrutar, donde un café se nos vuelve excusas para encontrarnos y ponernos a charlar. La misma mesa siempre tan genial y ese debate que no puede faltar, porque es ahí donde aprendemos, donde tratamos de entender la realidad. Y a vos que estás del otro lado, ¿qué esperás para sentarte con nosotros a disfrutar? Anda, servite una taza de café, porque esto es Café entre Amigos. La 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 la. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Café entre Amigos. Así es, Ale, otro viernes que comienza, otro viernes para compartir. La verdad que sí, bueno, se acerca la primavera, ya empieza la primavera. Ya que se vengan los días lindos, Sí, ¿no? la verdad que sí, porque ya cansó el frío, ¿no? Sí. Bien, vamos a ver cómo comienza con el programa. Tras la pausa comenzaremos con Café entre Amigos. Ya veremos. El proyecto educativo del Instituto Marcelino Champagnat se constituye en una propuesta generadora de una nueva escuela. El bachiller con orientación en lenguas propicia la construcción de ciudadanos participativos, cimentada en un conocimiento reflexivo del lenguaje que habilite el acceso a campos culturales diversos, variados y desafiantes. Asimismo, alienta la continuidad de estudios superiores y abre un camino hacia el mundo del trabajo y los negocios. Educamos desde la presencia, estando cerca, con alegría, alentando a crecer y actuando con libertad, dando tiempo desde la cordialidad y la previsión, desde la sencillez, buscando siempre la esencia y no la apariencia. Intentamos no solo desarrollar conocimiento a través de cada uno de los contenidos específicos, sino también enseñarles a aprender a trabajar en equipo, a comunicarse y a aceptar responsabilidades. Trabajamos a favor de la participación y creatividad en el proceso de aprendizaje, ayudando a los alumnos a tener confianza en sí mismos. Consideramos al alumno como actor central en el proceso enseñanza-aprendizaje, asumiéndose como protagonista activo de su crecimiento educativo personal y grupal. La educación física y el deporte serán protagonistas en la vida del estudiante. Estas actividades no se orientarán solo a los alumnos con aptitudes deportivas destacadas, sino que involucrarán a todo el universo de nuestra institución. Desde la perspectiva docente, enseñar supondrá atender las inquietudes presentes y generar nuevas, promoviendo situaciones en las que los estudiantes puedan pensarse a sí mismos y proyectarse al futuro. Los viajes de estudios, salidas educativas y campamentos son excelentes medios para que nuestros jóvenes aprendan a aprender desde la vida. Propiciamos una pedagogía desde y para la solidaridad. Educamos a nuestros jóvenes desarrollando así su apertura hacia los otros, en el hábito de compartir su tiempo, su talento y sus capacidades.
Continuamos con más Café Entre Amigos y es momento de darle la bienvenida a la profe de danzas, Alejandra Bazán. ¿Cómo estás, Ale? ¿Bien? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, un tema súper interesante, súper interesante. Vamos a hablar de danza, psicoterapia, así que le vamos a preguntar a la profe, ¿de qué se trata? Bueno, la danza psicoterapia es una conexión de la danza con la psicología. Bien. Esto ya surgió hace bastante, como en 1940, donde cuatro psicólogos... lleva sus años sí, ya. Sí, donde 4 psicólogos empiezan a ver los cambios emocionales que tenían los pacientes cuando les ponían música o cuando los hacían bailar, ¿no es cierto? Veían que algunos se sanaban psicológicamente, espiritualmente, y bueno, de ahí surge toda esta danza. La danza terapia. Sí, la danza terapia. Muy bien. ¿Danza terapia o psicoterapia? O psicoterapia. Sí. Bien. ¿Vos la estás aplicando acá en el La tercero? estoy aplicando. Tengo un grupo de mujeres en mi escuela, en el colegio, o sea, la academia se llama La Taquia Sujer. Y bueno, en ellos la aplico, ahora estoy trabajando con grupos mayores. También tengo Corralito, la localidad de Corralito. Bueno, lo hago para, ¿no es cierto?, para poder hacer otra cosa que sea diferente a solamente bailar. ¿No es cierto? La aplicamos. Entonces, allí yo utilizo elementos que son las herramientas que sirven para la sanación, vendría a ser. ¿Por qué? Porque entre medio de los juegos, que utilizo pelotas, un ejemplo, trabajamos la parte de hemisferios. Cuando trabajamos con cañas, hacemos juegos también. Con la caña trabajamos, ¿no es cierto?, relajamos las manos, hacemos aparte de ejercicios, pero siempre con música. No se hacen coreos. Directamente lo que más hacemos es trabajar de acuerdo a la música que venga. Yo tengo un pendrive, tengo varios, y bueno, por ejemplo, un día como mañana hay clases. Sí, y bueno, empezamos la clase, primero hacemos elongación, calentamiento, ¿no es cierto?, para todo, y después ya empezamos a trabajar con los elementos. Se me ocurre un ejemplo, digo, bueno, vamos a trabajar con sillas, así que bueno, en eso trabajamos la postura, trabajamos un poquito corrección de la parte, vendría a ser los rasgos faciales, porque trabajamos siempre con espejos. Qué entonces, al trabajar con las sillas, nos sentamos, trabajamos la postura, al mismo tiempo nos vamos mirando, y a veces también ejercicios que son buenos para evitar, ¿no es cierto?, distintos tipos de enfermedades. Y bueno, y así vamos trabajando con todos los elementos, trabajamos con, ¿qué más te puedo decir?, pelotas chiquitas, telas. Uso velos, porque al ser profesora de danza árabe, de danza hindú, así aplico algunas técnicas. Aplicando diferentes técnicas. Diferentes técnicas para entretenernos. ¿Qué sanamos con la danza psicoterapia? Y sanamos, yo creo que sanamos al tener esa conexión, sanamos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, porque nos vamos conectando. Al mismo tiempo, yo en la parte de meditación utilizo los tapping. ¿También se aplica meditación? Sí. Al final de todo hacemos la meditación. La meditación es muy linda porque muchas veces tocamos los cuencos que son que activan nuestra vibración emocional. Entonces nos permiten estar más despiertos, vendrían a ser, a la hora de la meditación. ¿Qué es lo que hacemos? Trabajamos con distintos elementos, a veces serían los palitos de agua, maracas también, cuando utilizamos, bueno, las maracas las utilizamos más en la parte de la danza, ¿no es cierto?, en sí. Y en la meditación vamos trabajando los tapping neurológicos, que son distintos golpecitos. Son distintos tipos de golpes en distintos lugares de nuestro cerebro para también darle más activación al pedido que hacemos.
Y yo al mismo tiempo, usando esos 14 puntos que vamos tocando neurológicos, al mismo tiempo... ¿Se va tocando el cuerpo? Claro, vamos tocando y haciendo un pedido. Ah, bien. Generalmente yo lo trabajo con el Ho'oponopono, que es un medio que hace 500 años que se utilizó en Hawái en la parte primitiva. Y que es muy bueno porque son como si fueran mantras. Y explicar un poquito a la gente. Claro, lo usamos. Son como mantras. Y al mismo tiempo utilizamos las palabras lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y lo vamos utilizando con golpecitos. Hay gente que lo utiliza de diferente forma. Yo en este caso lo utilizo junto con los tapping. Y bueno, ¿no es cierto? Esto es más que todo para equilibrar, o sea, la parte que tenemos, muchas veces los desequilibrios que tenemos mentalmente, espiritualmente. Entonces a través de eso es como que armonizamos. Vos vas viendo la reacción, la evolución. Sí, yo voy viendo la evolución en todo eso. Incluso ellas se autocorrigen. ¿Y cómo se autocorrigen? A través de una libreta que les hice una creación. Bien. Que es un informe autocalificativo de progreso. Entonces ellas mismas se lo llevan y se autocorrigen. Primero ponen la actitud, en qué actitud de ingreso, cómo se vieron ellas, angustiadas, alegres, cómo entraron cada uno a la escuela, ¿no es cierto? ¿Cómo son sus movimientos? ¿Cómo ven que ellas van progresando en movimiento, en desplazamiento, en expresión corporal, en el color preferido, porque usamos mucho los colores? Ah, los colores sí, también. Sí, los colores. Los instrumentos o elementos de impacto, los instrumentos que más les gusta, porque a muchos les gusta trabajar con pelotas, otras les gusta trabajar con cañas, con distintos tipos, que usamos aros. ¿Ellas van eligiendo? No, generalmente a veces te dicen, ay, qué lindo que es trabajar con pelota. Entonces yo veo los informes, a algunos les gusta les gusta dos cosas, maracas y les gustan las telas, uso bastones, pero generalmente les gusta todo, porque disfrutan. O sea, disfrutan lo que hacen y yo disfruto con ellas. ¿Qué pasa con los colores? ¿Tiene que ver con el estado de ánimo? Sí, tiene que ver y yo lo uso... el color que uno va eligiendo. Sí, y yo soy muy creyente, o sea, también creo mucho en los ángeles, aparte de creer en Dios, ¿no es cierto? Y pienso que cada ángel siempre nos da un color y cada color representa también una emoción. Entonces muchas veces usamos el color blanco, que es la pureza, el arcángel Gabriel, y trabajamos también los miedos. Y inflamos un globo de colores, cada uno a veces, tenemos una canastita donde sacan, y ellas dicen, uy, me tocó el globo blanco, bueno, tenés que trabajar los miedos, el globo rojo, el amor, y así vamos trabajando distintos colores. Y bueno, es una forma, ¿no es cierto? Son pequeñas cosas que hacen esos juegos, que a la vez activemos nuestras hormonas, las serotoninas. Que yo siempre les explico que cuando uno baila va activando las endorfinas y generalmente la serotonina, y que siempre le digo que tengan una carita sonriente, que es toda la serotonina siempre es sonriente. Entonces, ¿qué significa? Todo con ese. Sentimiento, serenidad, sexo. Entonces todo eso lo vamos usando, pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? El amor, la alegría, la amistad, el agradecimiento. La importancia de las palabras, las letras. Claro, y siempre un que mensaje al universo. Claro, y después cuando les hago, a veces les hago caritas, yo les digo, miren, cuando tenemos una carita así medio triste, esa carita es cuando está el cortisol bajo. Entonces, o lo tenemos demasiado alto, no lo tenemos equilibrado. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso es de la rabia, el rencor, el resentimiento, y a través del odio, la tristeza. Por eso también trabajamos tocando parte de nuestro cuerpo, o sea, de nuestras manos, porque yo a veces le digo, vamos a calmar un poquito el cerebro, vamos a trabajar nuestra mente más que todo. Entonces apretamos esta parte de la mano, en el medio.
Bien, sí. Después utilizamos este dedo, que es el dedo que también... De señalar. De señalar, ¿no es Sí. cierto? De apuntar. También decimos que es un dedo que se comunica con el corazón. También es un dedo que trabajamos los miedos. Entonces trabajamos el dedo del miedo, la tristeza, la ira, la tristeza, el optimismo. ¿Qué haces? ¿Ejercicio con las manos? Ejercicio. Claro. Vamos apretando un ratito los dedos, masajitos. Y bueno, es muy completita esta danza. Es una cosa que, bueno, que me encanta y cada vez le voy poniendo más cosas, ¿no es cierto? Para que, bueno, activar un poquito más las endorfinas. Súper interesante. Sí, Súper sí. interesante. ¿Dónde pueden las interesadas, que supongo que va a haber muchas porque fue muy interesante, Sí. ¿dónde te pueden ubicar? ¿Cuál es la dirección? La dirección es Avenida Sabio 1165. Bien. Horarios, teléfono. Están los martes y los jueves de 14:30, casi llegando a 16. Te digo porque les gusta tanto la clase que nos olvidamos que estamos... Casi 1 hora y media. Sí, pero jugamos y te digo, no nos cansamos porque justamente vamos trabajando. Generalmente somos todas personas mayores con problemas. Entonces no podemos ir a un ritmo tan rápido, sino que lo vamos haciendo. Bailamos igual, endurecemos igual, hacemos todos los ejercicios, esa parte también. pero bajando, ¿no es cierto?, distintos niveles de los ejercicios. Y bueno, mi celu es 03571 1531 5985. Los miércoles estoy en Corralito. Así que hay muchas chicas, 2 de ellas que van a Corralito porque no les coinciden acá y les gusta tanto. ¿Corralito en qué dirección? Porque también... Estoy en la Casa de la Cultura. Muy bien. Los días miércoles de 15:30 a 17 horas. Bueno, súper interesante, Ale, la verdad. Súper Bueno. interesante, súper interesante. Sí. Le ponemos algo más a la danza y a la música. Sí, realmente es como que le damos un poquitito más, como quien dice, de gusto Muy bien. a las cosas. Así que bueno. Bueno. Muchas gracias, Ale. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. No, por favor. Así que... Continuamos con más Café entre Amigos después de la pausa. Si querés aprender a dibujar, en 8 horas te convertís en un gran artista. Retratos, caricaturas, historietas, creación de personajes. Dale, animate a aprender a dibujar. En taller de dibujo para adultos. Roche Humor. Son cupos limitados. Reserva tu lugar a este número de teléfono: 155 79 690. Garibaldi 36, Galería Huizócar, local 8. Trae lápiz y papel y te convertirás en un gran artista. Llegó la temporada otoño-invierno y Antonio Piubela de los PP la recibieron con toda la moda. Visita las vidrieras en el Paseo Shopping. Antonio Calzado para hombres. Piubela Calzados y carteras para damas y jovencitas. Y los PP para niños. Todos en el Paseo Shopping. Las mejores marcas y calidad. Visita sus vidrieras. A la hora de buscar un lugar donde te brinda una atención excelente y un muy buen asesoramiento, LB Electrical. Allí vas a encontrar todo para instalaciones eléctricas
lámparas LED, bajada de pilar, artefactos de iluminación, lámparas AR111, bandejas perforadas, precios especiales a electricistas, tiras de LED, RGB. Garibaldi 58, teléfono 52 47 04 o 41 22 50. Garibaldi 58, en Río Tercero, LB Electrical. Muy bien, gente, llegó a este espacio dedicado a la literatura. Vamos a hablar de libros, vamos a ver qué tiene librería Elsa Ginés para recomendarnos esta semana. Regale imaginación, regale conocimiento, regale cultura, regale un libro. Robert Kiyosaki presenta El cuadrante del flujo del dinero. Este libro te revelará por qué algunas personas trabajan menos, ganan más, pagan menos impuestos y se sienten más seguras financieramente que las demás. La respuesta es sencilla. Se trata de saber en qué sección del cuadrante del flujo del dinero trabajar y cuándo hacerlo. Christopher McDougall presenta Nacidos para ser héroes. Cómo un audaz grupo de rebeldes redescubrió los secretos de la fuerza y la resistencia. Nacidos para ser héroes es una investigación fascinante sobre la fuerza y la capacidad de superación del cuerpo humano, que nos lleva desde las calles de Londres a medianoche hasta el amanecer en las playas de Brasil, desde las montañas de Colorado al patio de McDougall en Pensilvania. De Enric Corbera, Emociones para la vida, el camino hacia tu bienestar. ¿Somos realmente responsables de lo que sentimos? Hoy en día ya nadie duda del papel crucial que desempeñan las emociones en nuestra vida. Por eso saber entenderlas y manejarlas es clave para mantener nuestro bienestar emocional y físico. Ahora bien, ¿dónde nacen esas emociones? ¿Somos realmente responsables de lo que sentimos? Enric Corbera, uno de los divulgadores más prolíficos de la actualidad, demuestra que muchas de nuestras emociones son parte de una herencia familiar y actuamos en función de lo que nos transmitieron desde pequeños. Dicho de otra manera, sentimos lo que sentimos porque así lo hemos aprendido. El Tao de Daniel Reed, de la salud, el sexo y la larga vida. Un enfoque práctico y moderno de una antigua sabiduría. Esta obra presenta una lúcida introducción a los principios básicos del Tao y ofrece un programa práctico a través del cual todo el mundo puede aplicar estos principios y beneficiarse del poder del Tao para mejorar la calidad de su vida y prolongar su duración. Todos estos títulos y muchos más los encontrás en librería Elsa Ginés, San Martín 35, Río Tercero. Docente de Educación Artística Música. Me llamo Paula Starpone, docente de Educación Artística Artes Visuales. Una lengua universal capaz de pasar cualquier frontera. Con las obras de arte en educación artística viajamos desde la prehistoria hasta la Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea, con diferentes obras y con sus respectivos análisis. La educación artística busca que los estudiantes reconozcan y valoren culturas ajenas y propias para reconocer las obras principales del canon referencial. Buscamos desarrollar
la percepción auditiva, el reconocimiento de características y estilos de cada periodo musical. Nosotros vimos dos movimientos, el primero y el quinto. El primer movimiento podemos ver cómo aparece el protagonista, el cual sueña con una mujer perfecta, la cual aparece en forma de melodía. A lo largo de la obra podemos apreciar la incorporación de nuevos instrumentos, como por ejemplo las campanas, específicamente en el quinto movimiento, y la incorporación de vientos de metal, como por ejemplo la tuba. Bueno, se llama periodo romanticismo, surge en el siglo XVIII. Sus características son la imaginación y el individualismo, ya que la sociedad puede mostrar sus hechos cotidianos. Es un atleta masculino a punto de lanzar un disco y está compuesto por figuras geométricas. Esta es la Torre de Pisa, fue construida por Bonanno Pisano, es el campanario de una iglesia, tiene 8 pisos y 55 metros de altura. El día de hoy voy a hablar sobre la música antigua, que tiene como base a los dioses de la antigua mitología griega, que en este caso son Apolo y Dionisio. Esta música se encuentra dividida en dos ramas, que son la rama apolínea, con Apolo, y la dionisíaca, donde tenemos a Dionisio. Esta música presenta dos instrumentos, que son la lira, un instrumento de 4 cuerdas, y el aulos, un instrumento de viento. Bueno, voy a hablar de Mona Lisa, que también es llamada la Gioconda, que fue realizada por Leonardo da Vinci, que es del periodo renacentista, que la posición de las manos indica relajación, su sonrisa es una sonrisa arcaica y los ojos están enmarcados de una forma que parece que siguen con la mirada. También que su fondo representa una ilusión óptica en movimiento. Yo voy a hablar de la Fontana di Trevi, que se encuentra en Roma, en el periodo barroco. En el centro se encuentra Neptuno, tiene una fuente que mide más de 20 metros de frente, tiene 4 esculturas que representan las estaciones. Debajo de ella hay un acueducto subterráneo y el mejor momento para ver la Fontana di Trevi es en el atardecer. El Museo del Louvre es el más importante de París y de todo el mundo. Está abierto al público desde 1793 y tiene 35.000 obras y recibe 8 millones de visitantes cada año. Nos situamos en el periodo gótico. La Iglesia Sagrada Corazón de Jesús se encuentra en Nueva Córdoba, al frente del Buen Pastor, y en su fachada tiene 2 torres, una trunca que simboliza la mortalidad y otra que se eleva para demostrar proximidad con Dios. Tenemos una nave central y 2 laterales y un vitral que aparece en este periodo. Yo me voy a centrar en el periodo neoclásico con el Museo del Prado, que se ubica en Madrid. El frontón, de 202 metros de largo, tiene un frontón hexástilo con 6 columnas, en medio la figura de Velázquez, y también tiene un frontón rectangular. Abrimos esta nota, nos encontramos con Jorge Blato y como siempre, Jorge, este espacio dedicado a temas que nos llaman la atención, ¿no? Son temas raros, que a la gente seguramente le gusta, y vamos a estar hablando sobre terapias alternativas, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, ¿cómo quiero que me no? cuentes un poquito cómo es, qué son las terapias alternativas. Bueno, Ale, mira, de hecho la palabra alternativa nos está diciendo alternativo a otra cosa. Bien. Y en realidad, bueno, se habla de la curación, ¿no es cierto?, desde la medicina alopática o hipocrática, la medicina que conocemos, la de los médicos, de los laboratorios. Y en este caso, bueno, decimos alternativa porque este tipo de sanaciones, ya estamos hablando, viste, de términos distintos. Sí, en un caso hablamos, por ejemplo, de medicina, de curación, y en otro hablamos de sanación, ¿cierto? Y el otro día, en el programa anterior, que tocamos más o menos el tema, también habíamos hecho una diferencia.
la medicina hipocrática trabaja, digamos, básicamente sobre el cuerpo físico, y la alternativa, y es más, quiero hacer también un paréntesis para nombrar de otra manera este tipo de terapias, terapias complementarias. Porque yo creo, y la gente que está en este tema, de este tipo de terapias, que normalmente son, que trabajan con la energía universal, que se hace una canalización, o bien que se trabaja sobre meridianos, pero siempre basado más o menos en lo que es la energía, que tenemos en el campo áurico principalmente, y que también abarca el cuerpo físico. Y en realidad es bueno si lo tomáramos como complementarias, o sea, una complementando a la otra, ¿viste? Se puede hacer alternativo, de hecho, pero sería bueno que los dos tipos de curación o de sanación se pudieran complementar algún día para lograr excelentes resultados, ¿no? Por eso, bueno, hecha esta aclaración, te quiero decir que es una manera de curar o de sanar que viene desde los tiempos más remotos. Desde los tiempos más remotos, ¿por qué? Porque el hombre siempre seguramente tuvo algún tipo de problemas de orden psíquico, emocional, y otros problemas del cuerpo físico, enfermedad, ¿no es cierto? En el caso de este tipo de terapias complementarias o alternativas, en realidad no se habla de un montón de enfermedades. Se habla o sea, no se habla, no se lo pluraliza, no se lo abre hacia a un montón de enfermedades. Se habla de enfermedad o salud, ¿no es cierto? Está bien. O sano o enfermo. Claro, ¿y qué tipo de enfermedad? Bueno, en este caso, como se entiende que este tipo de terapias en su mayoría trabajan sobre el campo áurico, y creo que el otro día algo mencionamos, de que si bien el problema, la enfermedad, se manifiesta en el cuerpo físico, sin embargo, una teoría dice que esta enfermedad proviene de problemas emocionales o psíquicos que están en otro plano en el cuerpo áurico, en el cuerpo áurico, porque el cuerpo áurico estaría, para que la gente lo pueda entender un poco mejor, el cuerpo áurico estaría dividido básicamente en 3 secciones. O 4 si querés. Hay una que es el cuerpo físico, que es energía propia también, porque el aura es un huevo, un campo de energía, donde se incluye el cuerpo físico como energía densa, y después habría 3 cuerpos más. Un cuerpo donde también es de energía, pero mucho menos denso que el cuerpo físico, y a medida que se va apartando del cuerpo físico, se va alivianando cada vez más, se va haciendo cada vez más sutil esa energía del campo áurico, ¿no? Pero sería un poco así: tenemos un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual. Llamémosle cuerpo a estas secciones que está dividida el campo áurico. Y como dije el otro día, en la teoría esta es así: la enfermedad se muestra en el cuerpo físico, se genera en el cuerpo emocional, acá en el campo áurico, y se podría curar desde el cuerpo espiritual, ¿no? Por medio de terapias alternativas, que están mencionando. Por medio de estas terapias alternativas. Supongamos, Jorge, en el caso que una persona que tenga problemas psicológicos, emocionales, y de pronto está estresada, ¿le afecta en físico? En diferentes claro, áreas? por supuesto. El estrés es un tema muy delicado, tanto tomado en cuenta en la medicina hipocrática como en este tipo de terapias complementarias. Porque este tipo de problema, que es
el estrés en realidad no es una enfermedad en sí, ni en un terreno ni en el otro. No es una enfermedad en sí, es una serie de síntomas que provocan un desequilibrio, sí, en el cuerpo físico, y de hecho ahí sí creo exactamente que proviene justamente el estrés por problemas en el cuerpo emocional o psíquico, ¿me entendés? Esos problemas activan un mecanismo de defensa que le dio la naturaleza al hombre, y principalmente lo hizo basado en el hombre primitivo, el hombre de las cavernas. Ese hombre estaba en una desventaja en el ámbito donde se movía, donde vivía, porque era un terreno demasiado peligroso, con animales quizás agresivos, de tamaños muy grandes, con inclemencias del tiempo. Este hombre vivía en un estado de peligro, yo pienso, no sé si permanente, pero sí bastante constante, ¿no? Entonces la naturaleza lo dota de una serie de ventajas para que pudiera sobrevivir y manejarse en un ámbito hostil. Y entre otras cosas que le da esto, el estrés. Entonces vos me vas a decir, ¿pero cómo? El estrés hoy es claro, se considera una enfermedad. Es una enfermedad. Claro. Y sin embargo, en realidad lo que ocurre no es que el problema venga por un momento de estrés que tenemos, sino que lo que pasa es cuando de un estado de estrés, ya te voy a explicar cómo es este mecanismo, inclusive muy por arribita, ¿no? Porque si no sería demasiado largo. Pero cuando se produce un estado de estrés e inmediatamente el cuerpo vuelve a normalizarse y se normaliza todo, no hay problema. El problema es cuando no alcanzas a salir de un estado de estrés y entras en otro, y ya no hay manera de que el cuerpo vuelva a normalizarse, y ese entonces es el estrés que nos afecta. El animal que está mencionando hoy te suena por teléfono y te dice, señor, se quedó 50 su Exactamente. No alcanza, pues ahí tenemos. Exacto, señor, mire, usted se va a quedar sin trabajo a fin de mes. Claro. Señor, le aclaro que el alquiler va a tener un aumento del 50% y voy a decir de dónde saco la plata. Bueno, todas estas cosas hacen que hasta el sonido del clásico del teléfono o celular o el teléfono físico hace que haya una alteración que mueve inmediatamente los resortes que provocan el estado de estrés. Lo voy a hacer rapidito, te voy a explicar esta teoría que quizás los médicos lo tengan desde otra forma. Yo no te puedo hablar de eso, pero sí te voy a hablar cómo interpreta el sistema holístico del que estamos hablando un estado de estrés. El hombre primitivo, como te dije antes, para poder tener mejor posibilidad de subsistencia o de sobrevivencia en ese medio hostil, la naturaleza le da, de hecho, los sentidos que tenemos actualmente. Pero también le daba en aquel momento un instinto súper desarrollado que lo hemos perdido porque lo que no se usa o lo que no necesitamos lo vamos perdiendo en el camino. Y el hombre perdió, sí, el estado del instinto, la intuición. La intuición también era parte muy desarrollada en el hombre primitivo, ¿no es cierto? Pero vamos concretamente al tema del estrés. Lo dota de un mecanismo donde cualquiera de los sentidos que advierte un peligro inmediatamente activa el sistema glandular y se disparan inmediatamente algún tipo de hormonas que llevan mensajes al cerebro y a otras partes del cuerpo. Llevan el mensaje de peligro. Cuando eso se produce, cuando se desata eso, el hombre entra en el estado de estrés. El estado de estrés lo que hace es activar su cerebro a un 100% de la capacidad que tiene, para que pueda resolver inmediatamente el problema que se le presenta. Vamos a suponer, el hombre está parado acá, entre medio de árboles, y de pronto un animal muy grande, que ya sea porque lo ve por el rabo del ojo, porque se lo advierte el sonido, cualquiera de los sentidos, o por el olor.
por lo que sea, cualquiera de los sentidos dice, hay un peligro, salta ese mecanismo que es el estrés, y inmediatamente se disparan este tipo de hormonas y lleva el mensaje. Al cerebro hay peligro. ¿Qué hacemos? El cerebro se activa un 100% de sus posibilidades para que tome la mejor resolución. Y fíjate vos, en psicología se llama ponele el estado, no recuerdo bien el término, de lucha o de huida. El hombre tiene que tomar una resolución, o lucha contra lo que se presenta o huye. Y entonces, cualquiera de las dos decisiones que tome, lo que queda implicado notablemente es la posibilidad muscular de sus brazos y sus piernas, ya sea para la pelea o para la huida. ¿Y qué hace entonces el estrés? Lo que hace es brindarle 100% de su capacidad para resolver, pero además anula inmediatamente el paso de sangre a lo que no se necesita en ese momento, digestión, sexo o alguna otra cosa que no necesite en el momento. La voz, contrae inmediatamente y manda toda esa sangre a los brazos y las piernas, al sistema muscular. Y bueno, eso también está relacionado, mira qué curioso, con la diabetes, ¿no? Curiosamente, porque una de las glándulas produciendo la glucosa y el páncreas, por ejemplo, produciendo la insulina. La mezcla de la glucosa, del azúcar con la insulina, es un combustible para los músculos. Por eso, aquí juega también el tema del estrés, porque hace que toda esa sangre lleve mucho más combustible a los músculos para que puedan ese hombre tener mucho más fuerza de la habitual, tener más posibilidades de correr mucho más rápido, y todo eso hace que tenga una posibilidad mejor de salir airoso ante esa situación. Y ese es el estado de estrés. Pero una vez que el peligro pasó, inmediatamente el cuerpo vuelve a normalizarse y ya ese estrés pasó y no pasa nada. Ahora, como dijiste vos antes, si le sumamos el problema actual, que ya no es un animal grande, y lo llevamos a los problemas que tenemos hoy, que nos alteran porque nos da miedo, porque el estrés en realidad se produce únicamente cuando hay una situación de miedo, de temor. Cuando hay temor, hay un golpe de estrés. De otra manera, por lo menos desde lo holístico, no ocurre el estado de estrés. Pero el miedo, a veces, es por situaciones económicas, laborales, es mucho más sencillo, de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Y entonces el hombre actual está condicionado por un estrés en este momento y otro miedo, otro temor dentro de un rato, y llega un momento que el cuerpo ya no puede volver a normalizar eso, y entonces estamos en problemas. Desde lo holístico, Jorge. Desde lo holístico. ¿Cuál sería la solución para el estrés? Y bueno, yo creo que si el estrés es un estado de alteración, el estado de relax, el estado de paz del individuo sería perfectamente lo que podría contrarrestar esto. Es decir, si yo lograra calmar en una situación donde me he puesto muy nervioso porque me está ocurriendo una situación económica o de lo que sea, ¿no? Porque hay miles de situaciones. Yo creo también, fíjate vos, en el día de hoy vivimos estresados, pero buena parte de la culpa de estos estrés es estar viendo todo el día informativos en la televisión, en la radio, porque nos están cargando de problemas que hacen como que son de cada uno de nosotros, y a veces no tienen nada que ver, porque el hecho de que haya habido un crimen en Buenos Aires no necesariamente nos tiene por qué alterar a nosotros, ¿me entendés? Porque vivimos en un ámbito distinto, acá no estamos en una situación de peligro que salimos a la calle y nos asaltan, pero nos hacemos cargo, ¿viste? La televisión principalmente nos hace cargo de cosas que no nos corresponden, de que no son un peligro para nosotros, son para determinados ámbitos. Está bien. ¿Me entendés? Y eso hace que si uno no lo tiene en cuenta y se prende
Y después, bueno, la cuestión política también tiene mucho que ver. Las situaciones que se viven diariamente, que el dólar se disparó, que las góndolas del supermercado son el monstruo ese que se le aparecía al hombre, todas estas cosas, ¿cómo no vamos a estar con problemas de salud? Porque ese estrés que no se vuelve a normalizar te lleva a la enfermedad, indudablemente. Sí, porque fíjate que donde primero actúa es sobre el sistema glandular, y si a vos no te funciona el páncreas como glándula productora de insulina, seguramente vas a tener un problema de exceso de azúcar en tu sangre, y cuál va a ser tu problema entonces. Jorge, ¿cierto? La diabetes. claro, desde lo holístico quiere decir la relajación y la meditación. Bueno, ¿no? Sí, ahí vamos a volver sobre el tema para cerrarlo, ¿no es cierto? Desde este ámbito de las terapias complementarias, se trabaja mucho justamente con algunas técnicas. La mayoría viene de la India, viene de Oriente, ¿no es cierto? Pero tienen tantos años de antigüedad que han sido más que probadas. Entonces, el hecho de hacer respiraciones yógicas o respiraciones profundas que sabemos que hacen que inmediatamente todo el sistema nervioso se relaje, ya estamos teniendo una forma de contrarrestar ese estado de estrés. El hecho de poder contar también con algo también que viene desde Oriente, que es la meditación simple, la meditación profunda, en fin, hasta donde uno pueda llegar, también te permite bajar los decibeles de manera importante. Pero cualquier tratamiento que te hagas con energía pránica, como estos, por ejemplo, la terapia de Reiki, la terapia de imposición de manos, la que yo conozco que es la terapia pránica, cualquiera de estas técnicas, cuando se pasa energía sobre una persona, el efecto inmediato es la relajación. La persona inmediatamente se relaja. Y eso ya también es un antiestrés. Un antiestrés, ¿no es cierto? Jorge, la verdad que es muy interesante. Bueno, estás hablando de sanación, de terapias alternativas. Te voy a volver un poco sobre el programa anterior que hablamos sobre Jesús. Él curaba, ¿sí? Él hacía sanaciones por medio de energías. Digo, ¿también aplicaba este tipo de ciencia? Mira, yo creo que sí. Es más, hay algunas cosas que yo deduzco por mi propio análisis. Es decir, no he leído o no he encontrado demasiado material sobre esto, pero sí me he preocupado en ver un poco el tema, ¿no? Y fíjate un detalle. Cuando hablamos de Jesús y sus 12 apóstoles, o Jesús y sus discípulos, sus 12 discípulos, cuando hablamos de discípulo estamos hablando de alguien que recibe una enseñanza y que evidentemente tiene un maestro. En este caso, Jesús maestro, los 12 apóstoles, sus discípulos. Sí. Bueno, y la pregunta que yo me hago es, ¿qué enseñaba Jesús a esos discípulos? Debo suponer, porque la Biblia de alguna manera habla aspectos así, pero a veces no es tan fácil decodificarlo. O entender un poco más, ¿no? El término que me parece correcto. Entonces, a mí se me ocurre pensar que si bien Jesús iba haciendo sus prédicas, porque él centraba prácticamente su prédica, y esto lo podemos ver en la Biblia, donde lo busquemos, en la apertura del corazón, o sea, en el amor desinteresado, el amor universal, llamémosle. Quizá esa era la prédica principal de Jesús, pero por supuesto él también estaba enseñando todo lo que era inherente a lo mejor de cada uno de nosotros, a desarrollar lo mejor, a desarrollar la bondad, el amor, la caridad, la misericordia. Me parece que todas esas cosas Jesús las iba pregonando junto a sus discípulos y la practicaba sin ninguna duda, ¿no es cierto? Ahora bien, creo que también debe haber enseñado a sus discípulos
las técnicas de sanación con energía. Y te digo por qué. Porque en una parte de la Biblia Él dice, id y sanad. Les está pidiendo, o les está aconsejando, o ordenando, no sé, que vayan y sanen. Y si van a ir esos 12 apóstoles a sanar, es porque Él les debe haber enseñado la técnica de sanación, ¿sí? Que seguramente ellos no conocerían. Por eso tengo que pensar en este análisis que efectivamente Jesús hacía sanaciones milagrosas, pero también Él desarrollaba, a mi juicio, y con todo respeto, algún tipo de técnica de este tipo de sanación con la energía universal, y se las transmitía, se las enseñaba a sus discípulos. Incluso imposición de manos. Claro, yo creo que una de las técnicas básicas que hacían él y sus discípulos era poner las manos sobre la persona que estaba enferma y pasar energía y sanarlo. Pero esto va de mi cuenta, no sé si efectivamente era así, lo supongo. De todas maneras, fíjate vos, hay otro detalle, ¿no? Ellos iban predicando, iban enseñando, iban tratando de que la gente evolucionara espiritualmente. En esa época me imagino que debe haber sido la gente un poco más violenta, o quizás, no sé, más cerrada. Más cerrada. Si ahora ya el tema se está cuestionando de ese tiempo, ¿no? Me imagino. Sí. Entonces, yo creo que él buscaba de alguna manera que la gente desarrollara más la parte espiritual. Y la parte espiritual es eso, es dar lo mejor de cada uno de nosotros al otro. No había mucha ciencia, no, era amor, energía. ¿No? Claro, y creo que sí, que se manejaba el tema de la energía. Ahora fíjate vos, en un momento dado que ellos terminaban de hacer la gira que habían programado a distintos lugares por la zona de Jerusalén, los pueblos ahí, ellos vuelven a su lugar, vuelven a sus casas, vuelven a cada discípulo a reencontrarse con su familia, sus amigos, sus vecinos, y están unos días ahí y luego vuelven con el maestro para seguir. Y cuando vuelven, supongo yo que uno de los discípulos, suponente, le dice a Jesús, maestro, me ha ocurrido algo. Cuando he llegado a mi casa y he hablado con mi hermano, con mi primo, con el vecino, me han preguntado por dónde había andado, y yo les conté que andábamos con usted y que íbamos predicando y que íbamos haciendo sanación. Y ¿sabe qué me ha dicho la persona a la que le contaba? Que estoy loco de hacer esto tan raro y esas cosas, ¿no? Y me miraban raro. Se miraban raro, ¿no? Un poco lo que por ahí no tanto, pero estaba pasando hasta hace poco y quizás actualmente. Sí. Y entonces, creo que ahí, porque si no entiendo por qué Jesús dice esta frase: no se puede arrojar perlas a los cerdos. Es decir, no se puede dar algo tan valioso para que sea chapaleado en el barro. ¿Cierto, no? ¿Me entiendes? Para mí, Jesús le dice, usted está transmitiendo algo que usted está haciendo que es muy valioso, y que si se lo cuenta a otra persona que no lo entiende porque no sabe el fundamento que tiene, y bueno, es arrojar perlas a los cerdos ahí. ¿Qué van a hacer? La van a pisotear en el barro. Sí. Y bueno, y es lo que, para mí, esa parte creo que corresponde a eso, ¿no? Cuando él dice, no se puede arrojar. Muy bueno. Porque la verdad que es muy interesante. Esto continúa, ¿no? Sí. Esta es la segunda parte, pero va a continuar. Habrá una tercera. Me quedan muchas preguntas ahí en el tintero, así que creo que lo vamos a evacuar en el próximo programa. ¿Cómo no? De acuerdo, Alejandro, con muchísimo gusto. Vos sabés que para mí es un gusto venir acá, es un gusto poder hablar un poco de estos temas que, si bien están ahora circulando un poco, de todas maneras todavía sigue siendo esto un misterio, sigue siendo bastante incomprendido para la mayoría de la gente, aunque hay mucha gente que está hoy por hoy entrando en este tema y interesándose y desarrollando algunas técnicas, como dijimos el otro día, que el Reiki, que la imposición de manos, que la terapia ahora está la biodescodificación. Bueno, sí. Hay varias que están, como dijimos el otro día, están como
en este momento tomando fuerza. Y bueno, te vuelvo a repetir, yo creo que todo este tipo de terapias complementarias, llamémosle así, va a ser muy importante ir incorporándola en la medicina, en la sanación, en estas cosas. Y en la medida que la medicina científica deje lugar un poco a estas técnicas, se van a lograr resultados extraordinarios. Esto lo digo con la convicción absoluta de que es así. En estos que ya llevo a ver del año 95 que me metí a conocer esto, y me metí no por curioso, sino por una situación personal mía de salud, que gracias a Dios pude salir adelante, justamente porque hice una complementación de la medicina alopática con las terapias complementarias. Algún día vamos a hablar de eso también, ¿no es cierto? Pero en todos estos años, mirá que ya llevo 20 y pico, cada vez me convenzo más. Por ejemplo, en la psicología, en la psiquiatría y en la medicina clásica, el complemento de estas cosas puede lograr resultados increíbles. Qué bueno. Bueno, Jorge, gracias por estar como siempre. No, gracias a vos. Continuamos con el programa. Ya. Si querés aprender a dibujar, en 8 horas te convertís en un gran artista. Retratos, caricaturas, historietas, creación de personajes. Dale, animate a aprender a dibujar. En taller de dibujo para adultos. Roche Humor. Son cupos limitados. Reserva tu lugar a este número de teléfono: 155 79 690. Garibaldi 36, Galería Huizócar, local 8. Trae lápiz y papel y te convertirás en un gran artista. Llegó la temporada otoño-invierno y Antonio Piubela y los PP la recibieron con toda la moda. Visita las vidrieras en el Paseo Shopping. Antonio Calzado para hombres. Piubela Calzados y carteras para damas y jovencitas. Y los PP para niños. Todos en el Paseo Shopping. Las mejores marcas y calidad. Visita sus vidrieras. A la hora de buscar un lugar donde te brinda una atención excelente y un muy buen asesoramiento, LB Electrical. Allí vas a encontrar todo para instalaciones eléctricas, lámparas LED, bajada de pilar, artefactos de iluminación, lámparas AR111, bandejas perforadas, precios especiales a electricistas, tiras de LED, RGB. Garibaldi 58, teléfono 52 47 04 o 41 22 50. Garibaldi 58, en Río Tercero, LB Electrical.
interesante el tema, es relacionado a todo lo que se habló, la verdad que muy interesante. Hoy todo terapia, armonización. Sí, muy lindo. Bueno, nos estaremos viendo la semana que viene, Ana. Así es, Ale. Hasta la semana próxima. Chao, hasta la próxima. La tarde está muriendo en la ciudad y hay algo que no puedo evitar, llegarme con mi gente a disfrutar, donde un café se nos vuelve excusas para encontrarnos y ponernos a charlar. La misma mesa siempre tan genial y ese debate que no puede faltar, porque es ahí donde aprendemos, donde tratamos de entender la realidad. Y a vos que estás del otro lado, ¿qué esperás para sentarte con nosotros a disfrutar? Anda, servite una taza de café, porque esto es Café entre Amigos. La 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 la.